me acerco contigo para que nos veamos los dos o... Como tú quieras. Bueno, es... bueno. Pues... Ok, Ay, para que no te... sí. Bueno, sean bienvenidos a esta segunda charla de estos ciclos. Es un tópico y pues aquí tenemos a Juan Pablo que nos va a hablar de gavillas, un enfoque categórico de ellas. Entonces, pues bueno, Juan Pablo, el escenario es tuyo. Pues muchas gracias a todos los que están aquí y en especial a mí me gustaría agradecer a Ismael porque si no fuera por él, sin lugar a duda este evento no se hubiese realizado y me consideró, así que yo me siento muy honrado por eso. Así que vamos a platicar sobre las gavillas. Antes me gustaría comentar sobre mi experiencia con las categorías. No sé si ustedes las vieron hace mucho tiempo o es algo reciente, pero al menos cuando yo estudié la licenciatura, ni siquiera escuché la palabra categoría. No recuerdo haber escuchado la palabra teoría de categorías, esto es una categoría, es un funtor sí, ¿no? Pero categoría no. Entonces, llego al área de geometría algebraica y me hablan acerca de los esquemas. ¿Qué me decían que era un esquema? Pero para saber qué es un esquema tienes que saber primero qué es una gavilla. Y para saber qué es una gavilla me decían, es que es un funtor contravariante de no sé qué categoría y pues, yo no sabía nada. Entonces, para mí, yo animo a la gente a estudiar categorías. ¿Por qué? Porque te dan un lenguaje que te permite formalizar tus ideas. Entonces, a lo mejor las categorías no te van a dar un nuevo teorema en el área de donde tú estás trabajando, pero sí te van a poder permitir hablar con una finura, podemos decirlo así, y con precisión. Habiendo dicho eso, quiero... Listo. ¿Sí? Habiendo dicho eso, quiero platicarles acerca de sus orígenes, ¿sí? Porque sí, las matemáticas es una ciencia formal, pero hecha por matemáticos. Y como todos nosotros, esos matemáticos tenían sus problemas, sus auges, sus declives. Y yo quiero hablarles de este señor. Ustedes ven este señor tal vez con una cara severa, y ahorita les voy a explicar por qué pues está justificado de tener esa mirada tan severa. Quiero que observen ahí la fecha, el año de nacimiento y su año de deceso. Podrían decir que es una persona pues, que tuvo una larga vida, al menos, ¿no? Son 92 años. Pues es una larga vida, ¿no? Y nótese que hay un acontecimiento muy importante en la historia de la humanidad, bueno, tal vez dos, que él vivió. ¿Sí? Si leyeron el resumen pueden imaginar qué es. Y resulta que estuve practicando toda la noche para decir su nombre correctamente. Jean Leray. No puedo. No puedo. Ya, lo voy a decir como en español. Jean Leray era un matemático que cuando empezó la guerra en 1939, la Segunda Guerra Mundial, él era profesor en la Universidad de la Sorbona, allá en Francia, pero también estaba afiliado al ejército francés, entonces él decide participar de la guerra, pero cae preso, me parece que es en 1940 cae preso y va a parar a un campo de oficiales, le llaman. Es como a las personas de gran rango los mandaban a un campo de prisioneros llamado campo de oficiales. Entonces, imagínense que ustedes han estado haciendo lo que les gusta toda su vida y de repente están en un lugar, en una cautividad, ¿no? Y ¿qué es lo que harían en esos momentos? Lamentarse, preguntarse el porqué de su existencia, pero resulta que este señor de aquí hace algo extraordinario. Dice que él trabajaba en lo que hoy se conocen como las ecuaciones de Navier-Stokes, con dinámica de fluidos y hizo aportaciones importantes, pero sucede que como él sabía que muchos alemanes podían usar su conocimiento para aplicarlo en la guerra, entonces él dice, yo no hago ecuaciones diferenciales, yo hago topología algebraica. Y ciertamente hacía, pero era uno de sus menores intereses. Y va
Y ahí, en cautividad, ahí en prisión, desarrolla lo que hoy conocemos como gavillas. Y las desarrolla con un lenguaje no categórico, porque son Eilenberg y MacLean que introducen las categorías en el mitad de siglo. O sea, este hombre es fantástico porque nos muestra el poder de la mente humana en aquellas circunstancias terribles. Así que este era como mi momento para rendir homenaje a aquel que dio lugar a las gavillas. Y ahora sí, con esa introducción espero haber cautivado su atención. Vamos a pasar con con el plan de exposición. A mí me gustaría hacerlo algo como inicial, así que espero que mi objetivo en esta plática es que podamos recordar algunos conceptos que seguramente han estado viendo en el curso, en estos ciclos de categorías, y también me gustaría, de alguna manera, aunque es una tarea ciertamente muy complicada, poder explicar por qué son útiles estas cosas, estas gavillas. Bien, así que voy a comenzar hablando de la categoría de las pregavillas, ¿sí? Entonces, las pregavillas, seguramente, si bien es un concepto que les estoy explicando, tiene un origen extraordinario, no es algo que era oculto para las personas, para los matemáticos, porque surge de cosas muy elementales. Así que vamos a empezar con un conjunto preordenado, un preset. Entonces, resulta que tienes una relación, un preorden, que ya sabes que tiene que ser reflexiva y que tiene que ser transitiva. Y aquí viene un resultado, no sé si ya vieron esta categoría, la categoría de los preset, que eso me define una categoría. Y voy a decir cuáles son sus objetos. Los objetos del preset son los elementos de X, y sus morfismos, los morfismos de la categoría X, son las relaciones para X, Y, X. ¿Sí? Entonces, tenemos los objetos, los morfismos. Ahora, para que esto realmente defina una categoría, tengo que tener una operación que me pide que todo objeto tiene que tener un morfismo de identidad, y esa es justamente la condición 1, que sea reflexiva, y que dados dos objetos, que tenga una operación que me permite una operación con composición, ¿no? Eso es lo que me va a dar la transitividad. Entonces, tenemos nuestra categoría de los presets. Pero hay uno que nos va a interesar en esta ocasión, y es los espacios topológicos. Entonces, un espacio topológico, decimos así, sea X un espacio topológico. Y sabemos que detrás de un espacio topológico hay dos cosas. Tienes la topología y tienes una relación de orden, de hecho, la contención. Entonces, ¿cuáles son sus morfismos? Pues son estas contenciones, ¿no? BU para BU que pertenecen a la topología. Bien, entonces ya tengo, esta categoría va a ser especial para nosotros, la categoría del espacio topológico, así que todo ya está claro. Vamos entonces con la otra diapositiva, y ahora sí les voy a definir así, ¿qué es una pregavilla? Entonces, una pregavilla, ustedes fijan un espacio topológico X, y una pregavilla sobre ese espacio topológico que fijaron no va a ser nada menos ni nada más que un funtor que es contravariante. ¿Sí? Y se suele tener esta convención de que la imagen del vacío es el objeto cero. Importante. AB, en negrilla, es la categoría de grupos abelianos, y bien podría ser cualquier otra categoría, porque no estoy pidiendo ninguna estructura, ¿verdad? Pero siempre va a ser, las gavillas siempre, en general, siempre son pensadas con alguna estructura, al menos como grupos abelianos. Entonces, esta es una pregavilla, nada más un funtor contravariante de un espacio topológico pensado como una categoría, que ya les he dicho cuál es, a la categoría de grupos abelianos.
Pero intentaremos, ahí está, intentaremos decir qué significa eso. Así que tengo mi funtor, yo las pregavillas las escribo así con esta F. Es una palabra en francés, no sé francés, pero voy a intentar pronunciarlo. Fusio. Bueno, ahí está, fusio. Entonces, vas de la categoría, es un funtor contravariante, por eso lo estoy poniendo opuesto, a la categoría de grupos abelianos, ¿no? ¿Qué te dice? Que, bueno, sabes que F de U es un grupo abeliano para todo U que esté en la topología, ¿no? Para todo abierto. Y en particular, cuando el abierto sea el vacío, esto va a ser 0, ¿no? ¿Y qué sabes? Sabes que si B tienes una contención de abiertos, entonces tienes un morfismo. Y estos son los morfismos, importante decirlos, y no están, creo, en mis diapositivas, sino hasta más adelante. Son los morfismos restricción. Y aquí, espero que estén imaginando qué letra voy a poner aquí. Si digo que es contravariante, entonces aquí va U y aquí va B. Entonces, esto es, y además, como es un funtor, me preserva identidades, me preserva composiciones, entonces se traduce también a esta propiedad, ¿no? Que si tengo V, B, U, entonces tengo esta. Los morfismos de restricción satisfacen esto. Bueno, ya no le escribo porque imagino que ya se lo saben. Entonces, me tiene que preservar las composiciones, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿qué es un morfismo de pregavillas? Un morfismo de pregavillas, porque quiero definir una categoría, ya estoy indicando cuáles son mis objetos, las gavillas. Ahora, ¿cuáles son los morfismos? Pues, ¿ya vieron la categoría de los funtores? No sé cómo le llaman. Sí. Aquí tengo una subcategoría, ¿no? Entonces, ¿qué vieron que eran los morfismos cuando mis objetos son funtores? Entonces, mis flechas, mis morfismos son transformaciones naturales, ¿no? Y entonces, un morfismo de pregavillas, un morfismo de pregavillas, aquí le voy a poner alfa, y yo lo conocí así con esta notación, pero creo que Isma y han estado viendo este curso así, con esta doble flecha, pero en teoría de gavillas nada más se le escribe así. Es una transformación natural. ¿Qué quiere decir que es una transformación natural? Que cada vez que yo tengo VU, entonces voy a tener el siguiente diagrama conmutativo, ¿verdad? Voy a tener B, ajá, donde aquí estos van a ser, y esta es la notación que voy a utilizar, y no sé si ya han estado utilizando, alfa sub U, y aquí alfa sub B, y aquí pues mis morfismos restricción, U de B, y le voy a poner prima aquí para denotar que es de la pregavilla G. Ah, y también, este es mi G, esta es la G calígrafe, la G, ¿no? Que va de U a B, tal que quieres que este diagrama conmute. Entonces, esos son mis morfismos de pregavillas. Entonces, las pregavillas sobre un espacio topológico me definen lo que es una categoría. Pero me definen una categoría. Y aquí estaba la notación bueno, un poco de notación. Ahí están los morfismos restricción, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué se llaman restricción. Y también tenemos que los elementos de estos grupos son llamados secciones. Se suele llamar secciones locales cuando el abierto no es todo el espacio y se suele llamar secciones globales cuando U es igual a X, ¿no? Entonces, nada más eso. Ahora, veamos algún ejemplo de gavillas, de pregavillas. Que
¿Qué ejemplos tenemos como pregavillas? A ver, tal vez de los más básicos que conocemos en análisis real, y yo voy a decir que X son los reales. Creo que se ve mejor con blanco, ¿no? X son los reales. Y le voy a llamar O, y voy a declarar para un abierto U, y digo sea U un abierto, ¿y qué voy a tener? Yo lo voy a definir de la siguiente manera. Van a ser todas las funciones real valuadas, tales que f es continua. En otras palabras, tengo esto. Y esto, la pregunta ¿es una pregavilla? Pues lo que tengo que probar es que es un juntor contravariante y todo eso, ¿no? Y les voy a decir cuáles son los morfismos restricción. Entonces, si yo tengo una contención, entonces el morfismo de restricción, que recuerden que va de O de U a O de B, entonces a una función la va a llevar a su restricción, ¿no? Y de ahí viene el nombre restricción, los morfismos restricción. Pero no siempre van a ser restricciones. Para este caso de gavilla sí. Perdón, es para este caso de pregavilla sí. Déjenme darles otro ejemplo. Si quieren, este es el ejemplo 1, el ejemplo 2. Y consideren su grupo favorito, ¿no? Voy a decir, ¿qué grupo? Strokes. ¿Strokes? No, no lo veo. Es un grupo de música. Ok. Su grupo abeliano favorito. Sí, perdón. Bueno, le voy a decir, por ejemplo, a ver, tal vez el que todos conocen, sea el grupo lineal de orden n. El grupo general lineal de coeficientes en los reales de orden n. ¿Sí? El GLNR. Y este le voy a llamar ya, así. Y voy a tener, y digo, sea X, sean G, un grupo abeliano, que es grupo abeliano, o lo voy a poner ya directamente así, y creo que Isma utilicé esta notación, ¿no? De un 0 aquí. No. Esa es la notación para los objetos. Sí, quiero que como objeto. Sí, perdón. Sí, o sea que están dentro de los objetos de la categoría de grupos abelianos. Sí. Y, por ejemplo, su espacio topológico favorito, y si quieren un arbitrario, ¿no? X un espacio topológico. Espacio topológico. Y lo que yo hago, entonces, es definir la siguiente pregavilla. Y le voy a llamar... Para no escribir, es que está muy largo el nombre, ¿no? Mejor le denoto así, como G. Entonces, yo lo que hago es, a G de U, tengo que darle una asignación, G de U, va a ser simplemente, quiero que sea G, si U es distinto del vacío. Y si no lo es, entonces ya pedía que sea 0, ¿verdad? El objeto inicial, o el objeto nulo. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una pregavilla? Si es, ¿cuáles son sus morfismos de restricción? Aquí era literalmente la restricción de funciones. Ahora, lo vas a decir así, para una contención, tienes V, y esto va a ser, tienes dos opciones, o va a ser la identidad en G, en tu grupo favorito, o va a ser 0. ¿Cuándo va a ser? Bueno, aquí ya sabes que va a ser la identidad si B no es el vacío, ¿verdad? Y si B es el vacío, entonces va a ser 0. Entonces ya tienes dos ejemplos de pregavillas. Y seguramente se ponen a pensar, van a encontrar muchas más. Así que al menos les quiero presentar uno más. Creo que sí me gustaría uno más. Porque, y de hecho lo voy a poner así aquí a propósito, a su lado. Y ahora sí G es un grupo cualquiera y X un espacio topológico cualquiera. Entonces, voy a definirlo
así, con una barrita abajo, como AG, que es localmente continua. G con la topología discreta, ¿no? Entonces U es un subespacio de X. Y los morfismos van a ser ya las restricciones, ¿sí? Como se imaginaban aquí, porque ya tengo funciones, ¿sí? Los morfismos van a ser los mismos que aquí, ¿no? Los morfismos de restricción van a ser restricciones de funciones. Entonces tengo esta pregavilla que se llama la pregavilla constante, y esta de aquí, con esta barra, se llama gavilla constante. Hay una sutileza en ese cambio de nombres y ahorita vamos a ver por qué. Ok, avancemos. Ya tenemos nuestra categoría de las pregavillas y nótense que aquí hay una P minúscula y SH es de sheaf, que es la palabra que se utiliza en inglés para gavillas. Ay, como dato curioso, ¿sabían que solamente que en Latinoamérica, solamente en México le llaman a las gavillas así? Dicen que en otras partes de Latinoamérica le llaman as, según Salamea, ¿verdad? El doctor Salamea. As. O preas. Preas, en este caso preas. Ajá. Pero nosotros, bueno, sí, no sé decir aquí nosotros aquí en México le llamamos gavillas. ¿Fernando Salamea? El doctor Fernando Salamea, sí, colombiano, sí. Eminencia. Sí, usualmente se le atribuye a Félix Resillas. Es un matemático de la Facultad de Ciencias, era un matemático de la Facultad de Ciencias y él cuando incorporó este concepto acá en México decidió llamarlo gavilla porque se parece a un manojo. Y más adelante voy a explicar por qué le llamamos, por qué tiene mucho sentido llamarle gavillas y voy a hacer una apología al doctor Resillas también. Que por cierto sí he visto que ha estado en contactos con el CCM, ha pedido unos libros, ha solicitado unos libros ahí en la biblioteca. Sí. Bien, avancemos. Ahora hablemos acerca demos como características de esta categoría de las pregavillas. ¿Y con qué borro? ¿Con el mismo? Sí, con el mismo. Ya les hablaron, les explicaron qué son los núcleos, conúcleos, kernel, cokernel. Pues le he dicho lo mismo, ¿no? Núcleos, ¿o no? No, ecualizadores, bueno, es que para los núcleos necesitas que sea una categoría con cero, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, es un ecualizador o ecualizador con cero. Ya. Pero sí saben que es un núcleo en grupos abelianos. Entonces, para mí eso va a ser suficiente. Entonces, si alfa es un morfismo de pregavillas, es decir, una transformación natural, y desde aquí en adelante, disclaimer, desde aquí en adelante, ya todas mis pregavillas, y más adelante lo que voy a llamar gavillas, van a estar sobre un espacio topológico ya en mente, que es X, cualquiera. Bien, entonces, voy a definir la gavilla, o la pregavilla kernel de este morfismo de la siguiente manera, que a un abierto lo envías al kernel de esta función. Recuerden que FU va de U a B. Y para probar que esto es una pregavilla, se utiliza que tienes un diagrama conmutativo aquí, ¿no? Por ser transformación natural. Ahora, la imagen de esto es importante, la pregavilla imagen, que va a ser diferente a la gavilla imagen, por cierto, se define de esta manera. Como se estarán imaginando, va a ser la imagen de este morfismo, ¿no? ¿Qué más les gusta? Núcleos. Resulta que esto es un núcleo en la categoría de las pregavillas.
y el conúcleo, el cokernel, lo voy a poner así, cokernel de alfa, pues es lo que ya se puede imaginar. Es, en este caso, G de U entre la imagen de alfa de 1. Y el producto, coproducto, coinciden cuando es finito, ¿verdad? En categorías preaditivas. Y resulta que no sé si vieron categorías preaditivas, pero aquí, si quieren llamarle coproducto a lo siguiente. Tienes estas dos pregavillas y puedes construir una tercera pregavilla de esta manera. Entonces, todo lo que ustedes se pueden imaginar que satisfacen estas operaciones, estas construcciones, las satisfacen la categoría de las pregavillas. En un lenguaje más fancy, la categoría de las pregavillas admite núcleos, conúcleos, productos, coproductos, límites directos y así. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Y de hecho, como dato que excede los límites de esta charla, si ustedes cambian ahí AB, esa categoría, por una categoría abeliana, lo que sea que eso signifique, esa categoría de las pregavillas hereda esa propiedad de ser abeliana. Entonces, las pregavillas heredan las propiedades de los coeficientes, de la categoría de los coeficientes que tiene, es decir, de esta categoría de aquí, ¿no? Muy bien, avancemos. Ahora hablemos de las gavillas, ahora sí. Como dato, como tal vez si nos ponemos a observar, en ningún momento realmente he utilizado, si yo aquí hubiese puesto, por ejemplo, X, un conjunto cualquiera, bien pudiera haber definido todo esto, ¿no? O sea, no he utilizado la estructura topológica de X. Entonces, ¿por qué hablar de un espacio topológico y no usar su estructura? Bueno, porque en términos generales, lo que te da una pregavilla es una forma de estudiar tu espacio de lo grande a lo pequeño. Por eso salen los morfismos restricciones, ¿verdad? Vas del espacio grande al espacio pequeño, de manera que le asocias una estructura. En este caso, como mi categoría es los grupos abelianos, le estoy asociando un grupo. Entonces, esa va a ser mi manera de estudiar. Tengo un espacio y lo voy a estar asociando a cada abierto, es una estructura algebraica, un grupo en este caso. Pero voy de lo global a lo local. Y la pregunta es, ¿puedo ir de lo local a lo global y construir un puente así entre lo local y lo global? Y la respuesta es, con las pregavillas no, pero con las gavillas, que vamos a ver ahora, sí lo vas a poder hacer. Entonces, de ahí es donde surge esta idea genial que ha tenido Leray de introducir estas gavillas. O sea, las pregavillas, pues, es algo que uno ya puede imaginar, pero la riqueza viene con las gavillas, porque, repito, las gavillas te van a permitir ir de lo local a lo global indistintamente, siempre y cuando cumplas unas dos condiciones que les voy a platicar a continuación. Bien. Entonces, ustedes consideran un abierto cualquiera y consideran una cubierta abierta. Bien. Entonces, con esa cubierta abierta, ustedes pueden construir muchos grupos, ¿verdad? Porque ya tienen su gavilla. Ya tienen su pregavilla F. Y como pueden construir tantos grupos, hacen un producto, como el que como el que tienen allá en pantalla. Y resulta, aquí estoy introduciendo notación, que es ese restringido UI, es simplemente aplicar el morfismo de restricción. ¿Sí? Esa es la notación que se suele utilizar. Ese restringido a UI es lo mismo que aplicar la restricción al abierto UI. Entonces, tenemos unos morfismos y va a valer la pena, porque ya vieron ecualizadores, entonces va a valer la pena que yo
pueda recordar ese concepto que vieron. Así que voy a utilizar la pizarra. Tengo unos morfismos ahí y esos morfismos van a ser especiales porque está muy loco. Porque en principio vamos a ver cómo esta cosa tan abstracta que puede resultar como un concepto de ecualizador se traduce tan bien cuando consideras un espacio topológico. ¿Sí? Bien, entonces empiezas con tus secciones sobre U y luego pasas a la restricción, ¿no? Y si quieres aquí voy a cambiar la notación para que sea más clara y voy a cambiar nada más de índice. Obviamente K pertenece ahí. Y de aquí vas a tener dos flechas. Y aquí tienes un producto, pero ahora están indizados por I o I al cuadrado, como quieran. Y aquí ahora tienes las intersecciones. Entonces, ¿qué les late? Este diagrama, dos flechas, ecualizador, ¿verdad? Como algo que tiene que ver con el ecualizador. Y aquí le he llamado a este phi, y a este le he llamado alfa, y a este le he llamado beta. Entonces, tienes tu pregavilla, F pregavilla. Le voy a poner así. Un elemento aquí. Tienes estos morfismos y vas a decir que F va a ser una gavilla cuando estos morfismos alfa, beta, bueno, cuando phi, fu, este de aquí, es un ecualizador. Ecualizador. Es un ecualizador para este diagrama, ¿no? Para estas dos funciones. ¿Y qué significa? Significa que tienes este diagrama. Les recuerdo, ¿qué es un diagrama ecualizador? Pues cada vez que, como es tu categoría son los grupos abelianos, entonces cada vez que tú tengas una flecha de aquí para acá, y por ejemplo le voy a llamar psi, cada vez que tengas psi seguido de alfa es igual a psi seguido de beta, que tengas esta igualdad, entonces va a existir una única flecha que haga este diagrama conmutativo. ¿Sí? Obviamente, por la forma como definí mi función phi, mi homomorfismo phi satisface, ¿no? Que seguido de alfa sea igual a phi seguido de beta. Entonces, es un ecualizador. Y sucede algo interesante. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes tienen este diagrama y esto hay dos cosas, ¿no? Existencia y unicidad. La existencia de este diagrama te va a dar lo que es el pegado. Ahí la propiedad 2, la propiedad del pegado. Y la unicidad de esta función, o sea, de este diagrama, la unicidad que nada más puedes encontrar una flecha de aquí para acá, te va a dar la localidad. Entonces, en principio, esto que puede parecer así tan abstracto, se traduce en un lenguaje tal vez más sencillo de la siguiente manera, que te dice así, localidad. Cada vez tú tomas una sección en U y cada vez que tú te restrinjas a cada uno de los abiertos, recuerden que los abiertos son los elementos de la cubierta abierta, cada vez que te restrinjas y notas y encuentras que son 0, pero en cada uno de los abiertos, pues es porque tu sección era la sección 0. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es de que si tú tienes dos secciones, por ejemplo aquí, que los restringes y en cada restricción coinciden en los abiertos, entonces es porque las secciones aquí eran iguales. Eso es localidades que son localmente cero. Que localmente cero implica ser cero. Y la propiedad 2 es lo que sabes que tenía, tal vez era más evidente que tenía que pasar, es de que
si tú tienes secciones, tienes una familia de secciones y ves que cuando su dominio cuando coincide, cuando hay intersección, entonces estas secciones son iguales, entonces puedes pegarlas. Pero la puedes pegar de manera única por la propiedad 1. ¿Sí? O sea, este pegado existe y es único por la propiedad 1. La localidad siempre te va a dar la unicidad. Y se traduce, y uno puede probar que existe un morfismo si solamente si se cumple la propiedad de pegado. Y uno puede probar que ese morfismo es único si solamente si se cumple la condición de localidad. Entonces, repito, vuelvo y digo, entonces resulta que, pues, esta propiedad, este límite, ¿lo han visto como límite? Sí. Este límite así de ecualizador que tal vez era muy abstracto, se traduce en algo interesante y como muy, tal vez más concreto. Bien. Entonces, ya tengo mis gavillas. Mis gavillas son aquellas pregavillas que me satisfacen la condición de localidad, o sea que localmente 0 implica ser 0 y que pegado cada vez que pueda pegarlo, entonces eso me dice que tengo una gavilla. Ya tengo mis objetos, quiero construir una categoría, tengo mis objetos. ¿Cuáles son? Las gavillas. ¿Cuáles son los morfismos? Pues como toda gavilla es una pregavilla, entonces tus morfismos no van a ser otra cosa que morfismos de pregavillas. ¿Sí? No le estás pidiendo nada en especial. Entonces, como ya tienes objetos, tienes morfismos, esto te define una categoría. Y esta sí es la categoría de las gavillas. En este caso, las gavillas sobre un espacio X con coeficientes en la categoría de los grupos abelianos. Bien. ¿Y qué podríamos decir de esta categoría con respecto a la categoría de las pregavillas? ¿Qué sucede cuando tienes una subcategoría y no necesitas, y te fijas en las flechas y resulta que no necesitas buscar más arriba porque ya las tienes todas en tu subcategoría? Eso te dice que es una subcategoría plena, ¿verdad? Porque le estás diciendo plena, no tienes que buscar más flechas, no tienes que buscar más morfismos, ya los tienes todos. Entonces, la categoría de las gavillas es una subcategoría plena de las pregavillas. ¿Sí? Bien. Ahora, sí, me gustaría hablar de algunos ejemplos. Espero. Sí lo borré. Bueno. Voy a hablar algunos de los ejemplos de gavillas. Desde luego que si les doy un ejemplo de una gavilla, pues es una pregavilla. Pero la pregunta es, ¿será que hay gavillas, perdón, ¿será que hay pregavillas que no son gavillas? Pues la respuesta es sí, por algo la necesidad de decirle pre. Ajá. Así que veamos algunos ejemplos. Y aquí yo tengo algunos. En este caso, nuestro espacio topológico van a ser los complejos. Y de hecho, me va a gustar menos el 0. Bien. Y no solamente eso. Con este ejemplo voy a mostrar, lo acabo de borrar, pero ¿se acuerdan que había una gavilla imagen? Perdón, una pregavilla imagen. Vamos a ver que la pregavilla imagen no necesariamente es una gavilla. De la siguiente manera. Ustedes considérense este morfismo. Les voy a decir cuáles son las gavillas. Perdón, con pregavilla imagen te refieres a la que... no, le llamé la gavilla constante. La vuelvo a escribir aquí. Ajá. Tienes un morfismo de pregavillas, ¿verdad? Pregavillas. Y
la pregavilla imagen es simplemente esto. Y de paso sirvo para decir lo otro, que si G es un grupo, bueno, lo pongo así, si G es un grupo abeliano, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que esto era G de U, era G, si U era distinto del vacío. Y a esto le llamaba la gavilla constante, ¿verdad? Y había visto otro ejemplo, que este sí espero mostrar su utilidad, que eran las funciones que iban de U a G localmente constantes. Localmente constantes. Entonces tenía este ejemplo. Esto es una pregavilla, sí, pero vamos a ver por qué no es una gavilla. Y para ello voy a tener que pedirles que desempolven, bueno, si no sé si hay que desempolvar, bueno, que desempolven sus conocimientos de análisis complejo. Pero no mucho, ¿eh? ¿Cómo se llama esta gavilla? No sé si ya la han visto, de hecho, con la misma notación. El Remmert, para los que saben, para los que han visto análisis complejo, esta notación a lo mejor ya les suena. Son de las funciones holomorfas. Y si yo le escribo aquí una estrellita, es lo mismo, pero aquí también le escribo una estrellita y digo que esto es C menos el 0, holomorfas. Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Este morfismo de gavillas, que se puede probar que es de pregavillas. Estas son gavillas, por cierto. Y esta va de U a OXU, que a una función la va a enviar al exponente 2πif. Sí. Es decir, e a la 2πif. Les quiero dar un ejemplo de una gavilla, perdón, de una pregavilla que no es gavilla. Y para eso voy a mostrar que la imagen, la pregavilla imagen de este morfismo no es una gavilla. Entonces ya les he definido cuáles son las gavillas, ya les he definido cuál es el morfismo de gavillas. Y ahora lo que voy a observar es que aquí va a fallar la condición del pegado. No voy a poder pegar de la siguiente manera. Entonces, ustedes pueden cubrir este espacio con discos. Discos. ¿Sí? Eso no es difícil de probar. Que lo pueden hacer, de hecho se lo puede imaginar. El espacio, el plano complejo menos el 0, puedes cubrirlo por discos. Y ahora escogemos estas funciones que van a estar en UI, tal que fi de z es igual a z. En otras palabras, fi es la identidad en UI. ¿Sí? Bien. Si la pregavilla imagen fuera una gavilla, se cumple la condición de pegado. Es decir, fíjense que todas estas FIs, todas estas de aquí, coinciden en su intersección porque todas son la identidad. Entonces todos se coinciden. Ahora, si fuera una gavilla, entonces puedes pegarlas todas. Es decir, existe, si fuera pregavilla, no lo voy a escribir, existe una función logaritmo en todo X. Pero eso en análisis complejo sabes que no sucede. Que el logaritmo necesariamente le tienes que quitar un rayo para que esté definido sobre los complejos. Entonces, aquí les estoy mostrando por qué la gavilla imagen
perdón, ¿por qué la pregavilla imagen no es una gavilla? Sí. Y ahora, tal vez debía haber empezado por esto. Les voy a mostrar tal vez la gavilla más sencilla que se pueden imaginar, que es el primer ejemplo que les di. Y lo voy a repetir para que espero que lo hayan visto y se convenzan de que ese sí satisface estas condiciones de localidad y la condición de pegado. Tal vez debía haber empezado por esto, pero X, por ejemplo, X igual a R. Y van a decir, por ejemplo, f de u van a ser las funciones continuas en u. Y la pregunta es, bueno, la afirmación es f es una gavilla. ¿Por qué? Tiene que satisfacer. Ya habíamos visto que f era una pregavilla con el ejemplo, nuestro primer ejemplo. Ahora, ¿por qué es una gavilla? Porque si tú tienes un abierto y lo cubres por unos abiertos básicos, bueno, unos abiertos, tal que dice que a tu función, tal que, lo voy a escribir así, sea o sean, y un f que pertenezca a fu, tal que su restricción a cada abierto tiene que ser 0, ¿no? Eso es lo que me pide. Ahora, si una función se restringe en todo abierto que lo cubre, si se anula en todo abierto que lo cubre, entonces eso implica que f era 0. Y eso es justamente la condición de localidad. Ahora, con la condición de pegado. Y es que si fi pertenece tal que estas funciones coinciden en la intersección, y aquí hay un resultado de topología, ¿verdad? Se llama el lema del pegado, que dos funciones continuas que coinciden, dos funciones continuas que coinciden en su intersección, entonces se puede extender de manera única a la unión de sus abiertos, de sus dominios, que son abiertos. Entonces, aplicas aquí el resultado, ¿no? Y entonces, por el lema del pegado, si quieren aquí, lema del pegado, existe f en todo el abierto, tal que f restringido al abierto UI es igual a fi, el que habían considerado. Entonces, claramente es una gavilla y ya hemos visto que no todas las gavillas, perdón, no todas las pregavillas son gavillas. Bien. Y ahora voy a ver lo que es este proceso de, bueno, no tengo una gavilla, tengo nada más una pregavilla, pero voy a ver que le puedo asociar una gavilla. Y eso se llama la gavillificación. Sí, suena como muy raro, ¿no? Gavillificación. Bueno. ¿Quién decía gallificación? Gallificación, no sé. Sí, bueno, es como un trabalenguas, ¿no? Gavillificación. Es decir, el proceso de transformar una pregavilla en una gavilla. Incluso en inglés, ¿verdad? Shiftification. Suena bonito, ¿no? Es que en gavilla en inglés es shiftification. Bien. Tenemos una pregavilla y me gustaría construir una gavilla, pero no una que me satisfaga una propiedad universal. Entonces, ¿cuál es la propiedad universal? Ustedes comienzan ahora sí, f una pregavilla. Me gustaría encontrar un morfismo, le voy a llamar así, θ de f, a una gavilla. Le estoy poniendo más, denotando que ya es una gavilla. Y tal que para cualquier G es gavilla. Entonces, gavilla, gavilla, pregavilla. ¿Sí? Tal que cada vez que yo tenga un morfismo de aquí para acá, entonces exista
si yo tengo un F, exista un único F barra que me haga conmutativo este diagrama. Eso es la propiedad universal de la gavillificación. Así que, bien, y el teorema es ese. Existe una gavilla junto con un morfismo tal que me satisface esta propiedad universal. Bien, pero hay algo más interesante aún que esto. Y es que, lo voy a cambiar, es que este morfismo de aquí me va a poder detectar cuando mi gavilla, bueno, cuando mi pregavilla ya era gavilla. Entonces puedo traducir, es una gavilla, F es una gavilla, sí, solamente sí, este morfismo de aquí ya era una pregavilla. La demostración es nada más utilizar el diagrama, esta propiedad universal. Nada más eso. Bien. ¿Pero por qué es un funtor? Porque lo voy a copiar aquí ese enunciado. Tienes aquí, vas de la categoría de las pregavillas y ya directamente voy a poner X sin poner la categoría de los grupos abelianos. Que a una pregavilla le asocias esta de aquí, F más. Y sabes, resulta que esto también este funtor es fiel y pleno. Es algo que hoy vieron, fiel y pleno. Sí, pues ahí. Ajá. Resulta que este es un funtor fiel y pleno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una biyección entre los homomorfismos de F a G y de F más a G más. Fiel y pleno. Y está muy interesante. La verdad es que cuando yo por primera vez vi esta propiedad, me parecía tan abstracta la manera de construirlo. Y ahora que he estado trabajando más con las gavillificaciones, especialmente de la gavillificación como esta no es una gavilla, entonces quieres gavillificar, ¿verdad? La imagen de un morfismo quieres gavillificar porque la imagen no necesariamente es una gavilla. Y es muy, 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 muy útil saber la descripción explícita de esta gavilla. No les voy a decir, obviamente, porque es un tanto técnica. Pero es interesante ver que si bien hay una propiedad universal que te dice, oye, esto existe, hay unas flechas por ahí, pero ya en la práctica uno se da cuenta que, bueno, pues si tu categoría te lo permite, te gustaría trabajar con elementos. Bueno, avancemos. Y ahora sí, ya creo que ya estoy terminando. Tengo un morfismo de gavillas, entonces la gavillificación de este morfismo que les había hablado de la pregavilla imagen, esa es la imagen del morfismo. Así que siempre hay que gavillificar. Y un morfismo va a ser inyectivo si solamente si el núcleo, la gavilla núcleo, es isomorfa al 0. Y sobreyectivo, sí, solamente sí, la imagen, después de haber gavillificado, ¿verdad? Es la gavilla G, es el codominio. Y aquí surge un problema muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho que estés gavillificando, en principio puede ser, puedes decir, ¡ay, qué macana, no funciona que esto sea una gavilla! Pero en la práctica resulta que es una técnica que tienes una sucesión exacta y a lo mejor ahorita voy a hablar de eso, no es una sucesión exacta de grupos, ¿no? Como te gustaría. Pero a lo mejor tu grupo proviene de una gavilla. Y a lo mejor tienes una sucesión exacta de gavillas, pero no de grupos. Y te gustaría saber cuándo esta sucesión exacta, a ti lo que te interesa son los grupos, pero tienes esa sucesión de grupos proviene de una sucesión exacta de gavillas. Entonces esa va a ser tu manera de estudiar. Así que en principio tú dices, bueno, esto no es una gavilla,
pero sí te está dando una idea de cómo puedes trabajar con sus secciones, es decir, con los grupos. Bien. Ahora voy a hablar sobre la última sección, que son los stalks. Y espero que con esto esté claro por qué le decimos gavillas. Y para hablar de stalks, ahora sí que tenía pensado un poco más de tiempo, aunque creo que lo puedo hacer rápido. Les voy a hablar acerca del límite directo, que por cierto, nos pidieron nuestro diagrama favorito y yo escogí el límite directo. Y es que el límite directo es tan bonito. A ver, entonces empezamos. En la categoría de grupos se puede mostrar la existencia de esta manera. Bien, tiene un conjunto dirigido. ¿Qué es un conjunto dirigido? Un conjunto que es un preconjunto que para cualquier par de elementos, cada uno de ellos está acotado por un tercero, es decir, la propiedad 1. 2. Tienes un sistema dirigido sobre el conjunto dirigido, ¿verdad? Tienes un sistema dirigido, es una colección de grupos abelianos, en este caso, porque mi categoría son los grupos abelianos, y les voy a asociar unos morfismos. Cada vez que siempre voy a tener una identidad, y cada vez que yo tenga una desigualdad como esta, la de aquí, entonces voy a tener morfismos asociados. ¿Sí? Es un punto de esa categoría, del conjunto dirigido a la categoría de grupos abelianos. Exactamente, sí. Ahí está, y la condición A te está diciendo que es un funtor de verdad porque te está preservando la identidad, y la condición B te está diciendo que está preservando la composición, ¿no? Sí, es que todos los diagramas en esa categoría todos conmutan. Entonces, como todos conmutan, eso se ve reflejado en la condición B. Sí, bien. Entonces, podemos hablar de límites directos. Y el límite directo, para mí, cuando hablamos de límites, tiene que haber un diagrama. Sin el diagrama no se puede entender. Entonces, es de la siguiente manera, ¿no? Cada vez que tienes un GI, tienes un GJ para I menor o igual a J, y vas a tener el límite, va a ser un grupo G junto con una familia de morfismos. Aquí le he llamado, la familia de morfismos le he llamado FIs, en este caso FJs, tal que cumpla esta condición, ¿no? Que cada vez que tengas otro grupo, ¿no? Y aquí tengas otros morfismos, le voy a poner FI', aquí FIJ', entonces, ¿qué te gusta? Una única flecha para aquí. Y le voy a llamar Fi mayúscula. Entonces, ese es un límite directo, ¿no? Es el límite directo de ese sistema dirigido. El sistema dirigido era la colección de grupos. Entonces, el límite directo te dice, bueno, siempre puedes llegar al límite, y cada vez que parezca que tengas un límite, ¿verdad? Como este G', es porque ese ya provenía del límite. Es como una manera de pensar. Siempre llegas al límite, y si es que creías que había otro límite, es porque ese provenía del límite. Entonces, cuando hablamos de stalk, aquí me salté un ejemplo. Resulta que un conjunto dirigido, aquí tienes el siguiente, ¿no? Tienes I, decimos sea X un elemento de nuestro espacio topológico. Y voy a tener este conjunto, cada X que pertenece ahí. Tienes esta familia, y esto es un conjunto dirigido. Entonces, sabes que en la categoría de grupos abelianos existe el límite directo cuando tiene de conjuntos, sistema, este es un sistema dirigido. Sabes que existe. Entonces, lo que haces es FUI, voy a escribir el mismo diagrama, ¿eh? Y de hecho voy a conservar esa notación que teníamos. B, aquí U, y aquí más bien debería ponerlo nada más así. Ajá.
y aquí lo voy a denotar el stalk, que es el límite directo, X. El límite directo lo estoy denotando de esta manera. Y este es el límite directo, porque ya tienes este sistema dirigido. Entonces, la definición es esta, ¿no? El stalk es el límite directo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué le llamamos gavillas? Por esta imagen. La gavilla es un manojo de ramas, un manojo de espigas. Entonces, cada espiga representa un stalk, es decir, cada espiga representa uno de estos. Entonces, en teoría, por cada elemento de X tienes una rama. Entonces, de ahí la colección de todas esas ramas, eso es una gavilla. Y por eso tiene mucho sentido llamarle gavillas. ¿Y por qué nos sirven las gavillas? Ya para terminar, porque las gavillas nos permiten traducir propiedades, ¿no? Primero, si tienes un morfismo de gavillas, entonces tienes un morfismo en cada stalk. Eso es nada más consecuencias de esta propiedad universal. Y les voy a hablar qué es una subgavilla, pues lo que ustedes se pueden imaginar. Que para cada abierto tienes una contención, ¿no? Eso es ser una subgavilla. Y con esto voy a terminar con las propiedades. Y es que los stalks te ayudan. ¿Por qué? Porque te dice cuándo una gavilla es nula. Pues va a ser nula si resulta que cada stalk era nulo. Es decir, cada fibra, cada una de estos límites directos es cero, es porque, ya tu gavilla ya era la gavilla nula. Y dos subgavillas de una tercera gavilla van a ser iguales si coinciden en cada stalk. La tercera propiedad es de que, y esta es la parte tal vez como que de las más importantes, es que ser inyectivo sí, solamente sí, cada morfismo de este que les dije que inducían, o sea, F es inyectivo sí, solamente sí, alfa X es inyectivo para todo X. Y lo mismo, alfa va a ser sobreyectivo sí, solamente sí, alfa X es sobreyectivo para cada X. Esa es la propiedad importante. ¿Por qué? Porque esto se traduce en la parte más importante y más útil de esta teoría de gavillas, las sucesiones exactas. Esta sucesión va a ser exacta, sí, solamente sí, es exacta en cada stalk. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias.